Hola, ¿qué tal? Montserrat, Cristian, ¿cómo están? Hola, profe. Disculpe, Luis Edgar Muñoz está conectado conmigo aquí. Ok, salúdamelo. Hola, profe. Hola, Luis. Pues bueno, miren, como se pueden dar cuenta, ya están dados de alta algunas actividades en el Classroom. Voy a explicar en qué consisten. Bueno, acá aparece listados cuáles son, que son estos tres. El de los ejercicios para la instrucción, que lo había dado de alta como material, pero se me había olvidado ponerlo como tarea para entregar. Ahorita vemos cada uno de ellos y ya después también está la evaluación formativa de la unidad 3 y los avances de su proyecto del dron. Entonces vamos a ir viendo cada uno. Me paso para acá. Estuvo pesadito. ¿Sí? ¿Por el trabajo? De las 3. ¿Cómo, José? ¿Arturo? Las 6. Ok. Entonces, de los ejercicios de para la instrucción, fíjense, ya lo teníamos desde el 3 de noviembre, nada más que no lo había dado de alta para entrega. Y pues bueno, son prácticamente las mismas instrucciones que había puesto yo en la asignación como material. Sin embargo, ya nada más le agregué cómo es que se van a entregar. En este caso es un PDF, va a haber carátula y posteriormente ya entregarán las 24 piezas, pero acomodadas en el orden tal cual, la 25, 26, 27, etcétera, hasta llegar a la 48. Y si se acuerdan, cuando se los había asignado como material, les había dicho, pues bueno, al interior del equipo puede que haya algunos con el programa, otros que no lo tengan, pero todos van a trabajar. Entonces, allá depende de ustedes cómo lo hayan dividido. Pero si son con el programa de SolidWorks, son impresiones de pantalla completa, no recortes, se debe demostrar la barra de tareas de Windows y debe de ser la perspectiva en isométrico. Si es con escuadras, el escaneo debe de ser de calidad. Y entonces ya después voy explicando o copiando lo que había puesto cuando se dio de alta el material, cuánto mide cada uno de los cuadritos, posteriormente si son piezas modeladas en SolidWorks, nada más lo reacomodé, tiene un ligero cambio en la redacción, que es lo que debe de tener, color en cada una de las operaciones, cómo se hace, pues con apariencia de color, agregar el nombre completo en bajo relieve, agregando, quitando material, agregar también en bajo relieve el número de la pieza correspondiente dentro del mismo sólido, no a un lado, no me pongan un bloc de notas a un lado con su nombre, con el número de la pieza, no, debe de ser desde la misma pieza. Y ahí, nada más recuerden, yo también les había dicho que si ustedes llevaban a cabo esto de poner los nombres y el número de la pieza, tenía que ser en las caras visibles cuando ustedes utilizaran la vista por default, que es el control 7. Después, quienes no tengan el programa, como era en hojas blancas, les había puesto desde ese entonces la restricción de que una a máximo 2 piezas por hoja. No quiero dibujos a mano alzada, desde esa vez también se lo había dicho con escuadras, ahí no se requiere ningún compás, no hay ninguna curvatura. Deben de cuidar la limpieza, deben de hacer un buen escaneo de las piezas, que es algo que ya les he estado marque y marque. Inclusive yo ya les había dado un tutorial que yo elaboré de cómo escanear con una aplicación de celular, si es que no tienen el dispositivo del escáner en casa. Y cada hoja que tenga ya sea una o dos piezas, pero cada hoja debe de tener su nombre completo escrito con bolígrafo, puede ser negro, azul o rojo. En ambos casos se va a calificar que tengan la misma presentación y orientación con respecto al documento compartido. Lo vuelvo a poner aquí, que es este que ahorita se va a abrir. ¿Qué quiere decir? Que no deben de estar ni giradas las piezas ni nada, por lo cual yo les voy a calificar
En este caso, que por ejemplo, la selección, en el caso de los de SolidWorks, que la selección de los planos sí sean, en dado caso, los correctos para que cuando ustedes den el control 7, sí aparezca la pieza tal cual. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la 45, que serían como un banquito, no aparezca en esta cara la parte de las patitas, ¿no? Y que no se vea la parte de encima. Tiene que ser tal cual la orientación, eso también ya se los había explicado. Pueden revisar inclusive ahí este, cuando se los di de alta como material, pero también cuando lo expliqué de manera oral, sale en una videollamada. Después de esa, también tenemos ya la evaluación formativa 3, que está, espérenme, acá está. ¿Se acuerdan que yo ya les había dejado 3 tutoriales? Este del candelabro, este que parece como una maceta y la cajita metálica. En este caso es la revolución barrido, matrices lineales y circulares y chapa metálica. Son únicamente esos 3. Como les había pedido que lo llevaran a cabo en el mismo formato de práctica y muy similar, ya lo fueran siguiendo a como entregaron finalmente la evaluación formativa de la unidad 2, pues bueno, les vuelvo a poner los mismos puntos, prácticamente son los mismos criterios en la rúbrica de evaluación. Hasta acá abajo pongo en español y en inglés cuáles son los tutoriales del programa, cuáles son los puntos a desarrollar. En el caso de las impresiones de pantalla, pues ya también les indico cuáles son, ¿sale? Esa con respecto a la evaluación formativa número 3. Y con respecto a lo del avance del proyecto, ahorita voy a abundar un poco más aparte de la lectura que le vamos a dar a la entrega. Ah, perdón, aquí me falta la fecha de entrega, déjenme de una vez editarlo. Editar. Es para el viernes, que es 3, y ya ahí a las 20 horas sale ya. Entonces, para lo que nosotros vamos a tener es, entregan un PDF. ¿De qué? Va a tener carátula, nada más ahí, aparte de lo que siempre les pido, tienen que ya haberle dado un nombre a su proyecto del dron, ¿sale? Sus nombres empezando por apellidos y en orden alfabético. Y yo ya les había pedido que llevaran a cabo una breve investigación. En esa yo les había recomendado el que vieran qué es un dron y la otra que sí tiene que cumplir es la aplicación de su dron, no nada más ahí. Eso formaría parte del contexto con otro nombre, pero también se los había pedido, nada más el estudio de mercado y ya nada más cuáles son los drones que se encuentran en el mercado que cumplen más o menos la misma función de lo que ustedes están proponiendo o en dado caso si no hay dispositivos similares. Es breve también el estudio de mercado. Y después, ahorita en un momentito, pero con diapositivas de una presentación, les voy a explicar esta parte del dibujo de conjunto, pero es algo que yo ya les había recomendado. Un dibujo a mano alzada, en este caso van a identificar cada una de las piezas que van a conformar todo su dron, y ya de ahí, si en el equipo hay varias personas que no, bueno, algunas personas que no tienen el programa, ¿cómo pueden apoyar? Pues haciendo el dibujo, pero ya no a mano alzada, sería con uso de escuadras, compás, de las piezas para que posteriormente les puedan servir más o más bien les faciliten el trabajo a quienes iban a modelar. También ahorita se los explico cuando ya esté con la presentación. Y posteriormente el modelado de al menos 50% de las piezas que conformarán su proyecto. ¿Qué quiere decir? Si en el dibujo de conjunto ustedes identificaron, voy a dar un ejemplo, 30 piezas, pues entonces tendrá que haber 15 piezas modeladas. Lo que sí, no van a poder estar cambiando de que si aquí dicen 30 piezas, modelan 15, posteriormente ya le cambian el número. Se supone que por eso es muy importante el dibujo de conjunto, porque con ese es su entrada al modelado. No es como para
andar cambiando cosas ya en el programa de CAD, sino es únicamente llevar a cabo lo que nosotros previamente estamos proponiendo, ¿vale? Ahora, ese modelado, igual con capturas de pantalla completa, sin recortes, con la barra de tareas de Windows. ¿De qué? De los pasos para la obtención de las piezas. Y ya nada más en cada pieza, como si les había dado el previo, ahorita lo abro, pero deberán escribir en bajo relieve el nombre del proyecto, en este caso del dron, y la palabra UTBT, ¿vale? Ambas en bajo relieve. Y ya después, los nombres que ustedes le den a cada una de esas piezas debe de coincidir con los nombres que ustedes le están dando en el dibujo de conjunto. Es decir, si a uno le llamaron hélice en el dibujo de conjunto, el archivo que le corresponda a la hélice no se puede llamar diferente, es decir, que le digan, ahí es la pieza 4, no. El nombre del archivo debe de ser también el nombre que le dieron en su dibujo de conjunto. Y ya por último, nada más, ¿cuáles serían los pendientes o trabajo futuro dentro de su proyecto? Es decir, si ustedes hicieron nada más el 50% o hicieron más del 50%, porque dice al menos el 50%, suponiendo que de esas 30 piezas elaboraron 15, pues ya tendrán que explicar, ok, las 15 restantes que nos hacen falta son tales, ¿no? Y eso en relación a lo del dibujo de conjunto. Ya después, ustedes nada más recuerden que yo voy a estar calificando también la calidad y originalidad. Y les pongo entre paréntesis algo que yo ya les había explicado desde la clase anterior. Finalmente también está la rúbrica de evaluación. Ahora, esto que yo les he dicho que también ya se los había puesto, aparece acá en ejemplos de modelado. Yo ya les había dicho que llevaran a cabo la investigación, el estudio de mercado, nada más que nada más le puse si hay drones en el mercado o no. Y nada más de manera oral les había dicho que empezaran a ver cuál podría ser lo de la aplicación y demás, ¿no? Finalmente, acá abajo también yo les había dicho que si se adelantaban con el modelado, les aconsejaba también poner el nombre de su proyecto con la palabra UTBT, etcétera. Esto nada más lo copié y lo pegué para la asignación de la entrega de su avance, ¿vale? Ahorita nada más de explicación de que se dieron de alta estas 3 entregas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario? Porque todavía me falta explicarles un poquito más a detalle cómo va lo del dibujo de conjunto y algunos otros consejos. ¿Hay alguna duda o comentario? No, profe, todo bien. Gracias, Luis. No hice todo bien. Ok. Bueno, entonces déjenme intercambiar mi pantalla de lo que estoy compartiendo. Y primero, antes de la presentación, sí es cierto, les voy a hablar un poquito de la importancia. Suponiendo que aquí yo, por ejemplo, tengo, ahorita nada más déjenme ver, bueno, tengo elementos repetidos. 1, 2, 3, 4. Está repetido. 5. Este también va a estar repetido. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 elementos en total, de los cuales, por ejemplo, tornillería, tuercas y los rodamientos son elementos que se están repitiendo, ¿sale? Sin embargo, imagínense que de estos hubieran sido más piezas y que ustedes se los van a dividir en equipo. Ahora, algo que siempre pasa, recuerden que yo ya les había comentado, tengo bastantes años de experiencia llevando a cabo la guía de proyectos escolares, ¿vale? Entonces, cuando en esos proyectos yo les pido llevar a cabo modelados para que posteriormente, bueno, en otras materias les pida que lleven a cabo prototipos, pero ya de manera física,
casi siempre el problema que me encuentro es de que cuando no se siguen ciertos consejos, entonces hay dificultades para poder llevar a cabo un correcto modelado o que no se prolongue tanto el tiempo, que no se repitan o redoblen esfuerzos por estar tratando de hacer las mismas piezas los diferentes integrantes. Y entonces, algo que tenemos que considerar es que finalmente en un programa de CAD, nosotros si vamos a llevar a cabo un ensamble, necesitamos hacer las piezas en individual, pero tratar de ser lo más específicos, detallistas, e inclusive que si vemos que hay un cambio de material, es mejor hacer diferentes archivos de piezas. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, aquí tenemos una chumacera, pero también tenemos que esa chumacera contiene, o se alcanza a ver aquí, un rodamiento, ¿no? Sin embargo, pues es un archivo para el rodamiento obtenido de la librería de SolidWorks, más este sí que fue modelado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Hay superficies que se le denominan superficies funcionales, ya sea porque van a tener un contacto directo y que va a estar generando algún movimiento relativo entre las piezas, como es el caso de esta corredera sobre la base, como también podría ser que nada más tenemos elementos que se encuentran sujetados o fijados, pero no van a tener movimiento ya después entre sí. Caso particular, este motorcito tiene unas agarraderas en las cuales nos va a servir para fijarlo a través de tornillería y de tuercas con la base. Sin embargo, ya después no van a tener movimiento entre sí, nada más fue a manera de aterrizarlo un poco mejor a la realidad, porque nosotros sabemos que con las relaciones de posición podríamos prescindir de la tornillería, de las tuercas, etcétera, y de todas maneras, el modelo, si sacamos bien las relaciones de posición, ya no tendría movimiento. Es decir, yo, por ejemplo, ahorita estoy tratando seleccioné y estoy tratando de mover el motor. No nada más es por la tornillería. De todas maneras, si yo desaparezco los tornillos y las tuercas, aún así no se va a mover ya el motor, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de llevarlo o a aterrizarlo y acercarlo un poquito más a la realidad, considerando que ese diseño del dron, como cuando les di de alta el material para el cual ustedes se pueden basar, les dije únicamente es la parte exterior, lo visible. No nos vamos a meter con componentes internos que no se van a ver. Es decir, si tiene una carcasa y al interior tenemos un chorro de piezas, esas piezas no las tenemos que modelar, las que no se ven, únicamente son las que dan al exterior. Ahora, esas superficies funcionales, como les decía, involucra que si van a tener ese contacto y permitir, en este caso, movimiento, pues bueno, está de más que yo le haga estos bordecitos, porque finalmente, de igual manera, con las relaciones de posición, yo podría hacer que este bloque, a pesar de que ahorita lo estoy llevando hacia arriba, no se despegue de la superficie ni tampoco se vaya hacia los lados, únicamente se desliza sobre un solo eje y que gracias a las relaciones de posición podría yo prescindir de estos topecitos. Sin embargo, se los voy a hacer. ¿Y esos qué tienen que cumplir? Que si este bloque de corredera tiene un ancho, pues bueno, el espacio entre los topes debe de tener ese mismo ancho, ¿sale? O bueno, si manejáramos tolerancias, pues bueno, con cierta tolerancia, pero finalmente tendría que cumplir eso. Ahora, ¿qué más? Nosotros vemos que como superficies funcionales, este eje, que finalmente, o perno, si lo quieren ver así con algunas otras materias que a lo mejor ustedes ya llevaron, si hablamos de mecanismos, nosotros tenemos eslabones, tenemos en este caso una junta, pero esa junta va a determinar la libertad, al menos, de rotación con respecto a nuestro eslabón, que en este caso es la biela, y posteriormente para conectarlo y también permitir el movimiento con respecto
a la corredera, que tiene a su vez un rodamiento insertado, ¿sale? Entonces, esas superficies funcionales, ¿qué requerirían? Pues bueno, el diámetro que tiene, en este caso, este elemento que a final de cuentas es un cilindro, ese diámetro exterior debe de tener coincidencia con el diámetro interior, ¿vale? Diámetro exterior de este cilindro con el diámetro interior del orificio de nuestro rodamiento. Ahora, la longitud contempla lo que va a estar insertado en el eslabón que se llama biela, como en nuestro rodamiento y en nuestra corredera, pero finalmente también tiene un espacio. ¿Cuál espacio? Este que tiene aquí, más, finalmente, déjenme poner otra vista que convenga. Ahí está. Yo tengo un espacio entre mi chumacera, el eslabón que es mi biela, pero finalmente se está considerando el espacio también de la biela. Si yo lo hiciera pegado aquí, no podría estar llevando a cabo bien la interacción de mis elementos. Entonces, esas superficies, a pesar de que no todo se ocupa, pero finalmente hay superficies que sí son prescindibles para poder llevar a cabo un buen ensamble. Entonces, imagínense que yo les hubiera dejado este proyecto, pues obvio que deben de saber algunas de las dimensiones. Es por eso que el dibujo en conjunto nos va a servir para, ¿sale? Entonces déjenme intercambiar ahora mi pantalla e irme a esta de acá, de cuáles son los consejos que ustedes deben de seguir precisamente para un trabajo colaborativo en proyectos de CAD. Yo les hago el comentario, bueno, esto porque lo sé de años de experiencia, pero sin embargo, cuando yo trabajé en la industria, no me tocó estar trabajando en conjunto con personas cuando desarrollaba algún proyecto. Sin embargo, también sé que sí se ocupa en la industria porque al momento de yo ser sinodal o director de tesis o de trabajos que sirven para la titulación a nivel licenciatura, entonces he tenido la oportunidad de revisar trabajos o dirigir trabajos en los cuales, por ejemplo, en un caso, un chico se tituló por experiencia profesional en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hay como 10 opciones de titulación, una de ellas es la experiencia profesional, y él estuvo trabajando o sigue trabajando, no sé, en General Motors, y tenía que estar trabajando en conjunto con otras personas que no estaban en su misma localidad o lugar geográfico, trabajaban en Estados Unidos. Entonces, algo que se les recomienda en estos casos es, por ejemplo, que si nosotros vamos no nada más a hacer el desarrollo de manera individual, entonces que se lleve a cabo, en este caso, el dibujo de conjunto. ¿Qué involucra ese dibujo de conjunto? Ahorita, por ejemplo, yo lo voy a llevar a cabo de manera muy rápida aquí en mi presentación, pero es un dibujo a mano alzada. Claro que ahorita yo lo estoy haciendo de manera muy rápida, pero que finalmente nos va a servir para posteriormente llevar a cabo la identificación de los elementos, suponiendo que aquí tuviera ya a mi corredera. Por eso se los mostré primero en el CAD, para que más o menos no tuvieran o no batallaran finalmente con mis trazos, de que no les entendieran. Bueno, ya no me quedó derechito, suponiendo que aquí ya tuviéramos la parte del motor. Y que finalmente el motor estuviera sujeto en la placa, ¿no? Como habíamos visto. Ahora, si yo les estoy diciendo que deben de identificar los elementos, entonces aquí ya le pondría, por ejemplo, motor, corredera. Me faltó la chumacera, pero bueno, ya, sí, rodamiento. Ahí, rodamiento.
de bolas o de esfera. Por acá ya le pongo la base. Este de aquí es la biela. Este de acá es la manivela. Y se me fue una letra, espérenme tantitito. Manivela. Y bueno, ya sería las juntas o ejes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Pero en este mismo dibujo nosotros también podríamos, en dado caso, empezar a manejar primero las medidas que podrían ser, en dado caso, las generales y más representativas. Es decir, de la base, a lo mejor estamos pensando, ahorita lo voy a empezar a encimar, lo ideal es de que lo hagan a conciencia y acomoden muy bien los números, pero por ejemplo, esto que diga, son 30 centímetros, ay, perdón, aquí no irían las letras de centímetro. Ahí está. Ya después ya pondría yo en otro lado, por ejemplo, acotaciones en centímetros, pero suponiendo que nada más fuera así, el estar marcando, ¿no? O que en algunos pudiéramos ponerle de cuántos son los diámetros, etcétera, etcétera. Todo eso finalmente, ¿para qué? Para que ya ustedes tengan plena conciencia de que, por ejemplo, imagínense, ya no me acuerdo cuánto dice del conteo, pero que sean 18 piezas en total, cuántos integrantes son, cuántos tienen SolidWorks, cuántos tienen esa limitación de no poder utilizar el programa, pero que de todas maneras van a trabajar. Y finalmente, cuando se empiezan a dividir, imagínense que alguien hace la biela y la manivela, pero necesita que otra persona haga las juntas y los ejes, ¿no? ¿Qué tienen que saber? Pues bueno, mínimo los diámetros, ¿no? Internos de los orificios o nodos de nuestros eslabones, más los diámetros externos precisamente para cada una de las juntas, ¿no? O ejes. Finalmente, con todo eso, ya sería más fácil precisamente poder llevar a cabo el que nosotros tengamos ya ese listado y poder trabajar más fácil. Ahora, en SolidWorks, ¿qué es lo que les voy a recomendar? Ahorita al ratito me vuelvo a regresar a mi documento, pero es que lo salven con la extensión .igs. Y así dice, guardar como IGES y aparece el punto o extensión IGS. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir? Que no importando la versión antigua, por ejemplo. Ay, no, perdón. Un error ortográfico. Y versión actual o más reciente. Versión reciente. Cuando ustedes graban un archivo, no importando que no le hayan hecho el IGES, ¿no? Que sea el de SolidWorks Part, por ejemplo, y lo abren en una versión más actual, no hay ningún problema. Pero, caso contrario, de uno nuevo a una viejita, no los van a poder abrir. Por eso es la importancia de esta extensión de los archivos que guarden en IGES. Inclusive hay varios programas de CAD, no nada más SolidWorks. Ustedes pueden trabajar con alguien que a lo mejor lo hizo en NX, en alguno en CATIA y demás, pero si tienen la posibilidad de guardarlo en esa extensión, son prácticamente universales. Ahora, no, si ustedes lo guardan en IGES, no garantizan que ustedes finalmente sí lo van a poder abrir completamente bien en una versión antigua. Hay muy pocas operaciones o herramientas que si no estaban disponibles en la versión antigua y ustedes hicieron mucho uso en una versión reciente, posiblemente no lo vayan a poder abrir. Y eso pasa también cuando son diferentes marcas, es decir, SolidWorks, NX, CATIA, etcétera.
si no están disponibles esas herramientas, esas operaciones en el otro programa, entonces tal vez no lo puedan abrir, ¿vale? Y la otra es de que todos sus avances deben de estar en la nube. Ahí ya nos evitamos de que también si archivos los trabajó una persona con su formato IGES y demás, otra persona trabaja sus archivos, los tengan disponibles para finalmente poder llevar a cabo el ensamble, que eso va a ser parte de la unidad 3, digo 4, ensamble, ¿sale? Y entonces, híjole, es que a tal persona se le formateó, se le metió virus, que no sé, ya se desapareció, y demás que podrían sonar excusas, pues no importa, ya van a estar sus archivos en la nube. Y de igual manera, si ya cualquiera los puede tomar como para ver también, a lo mejor dentro de las superficies funcionales que son ocupadas para finalmente hagan un modelado adecuado, pues no tengan ningún problema que, por ejemplo, ay, necesito saber la medida que hizo fulanito de tal, en lugar de escribirle y redactarle quién sabe con cuántas palabras, pues abro su archivo, veo la medida y entonces ya puedo seguir trabajando con mis archivos de manera individual. Así es como yo les recomendaría que lleven a cabo lo del desarrollo de su proyecto del dron. No sé si hasta aquí alguien, que ya sería lo último que yo les quería hablar de la presentación y de los finalmente de cómo podemos nosotros llevar a cabo un mejor trabajo en conjunto, si tengan alguna duda o comentario. Yo tengo una duda, profe. Dime, Luis. Es con respecto a la parte donde nos puso de las piezas donde dibujó la corredera. Tenemos que poner cada parte de nuestro, dibujar a mano alzada nuestro dibujo o algo así, y poner cada paso dentro del documento. Con respecto, en este caso, al dibujo de conjunto, sí, dibujo a mano alzada. Si ya, por ejemplo, en tu equipo hay una persona que, por ejemplo, no tenga el programa de SolidWorks, pero para que sí realmente chambee y todo, imagínate que aquí yo estoy dibujando la base, ese ya no va a ser a mano alzada, ella va a utilizar las escuadras y entonces ya va a decir, bueno, pues aquí yo ya tengo los orificios para colocar, en este caso el motor, llevaba unos orificios para colocar la chumacera y entonces esa persona con sus escuadras, con su compás, te irá dando todas las medidas que se requieran para que el que tenga el programa de SolidWorks no batalle, pero así en lo absoluto, en poder obtener precisamente esas medidas y llevar a cabo, en dado caso, un correcto modelado sin pérdidas de tiempo con respecto a, híjole, es que me hace falta tal medida, ¿no? Y entonces ya con eso, suponiendo que yo estuviera aquí llevándola a cabo, ya le estoy dando todas las medidas, que ahorita me hacen falta otras tantas. Aquí, por ejemplo, ya tuve, encimé sin querer las cotas, que es algo que no debe de pasar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, finalmente, tú lo tendrás, la persona que lo haga a mano, tendrá que, perdón, sin herramienta del programa y que lo lleve a cabo con escuadras y demás, tendrá que hacerlo bien, ¿sale? Eso es a lo que me refiero. Dibujo de conjunto, que es como si tuvieras tu isométrico a mano alzada. Pero si ya se necesitan o se requieren hacer las piezas en individual, ahí sí con sus escuadras, con su compás, bien hechecitos. No sé si con eso respondo tu duda. Sí, profe, gracias. De nada, Luis. ¿Alguien más? Ok. Este video, cuando lo descargue, lo subo a YouTube, también por si necesitan volverlo a consultar, o sobre todo para las personas que no están conectadas. Ahorita tengo 17 participantes contando a quien estaba, alguien me acuerdo no sé si con Jacqueline o, digo, con Montserrat o no me acuerdo con quién. Pero había 2 personas conectadas con un solo dispositivo, pero pues bueno, sé que faltan más del grupo.
si es que no pudieron atender y conectarse a la llamada para que lo puedan revisar. ¿Alguna otra comentario o ya lo dejamos ahí? Yo sí tengo una duda. Dime, Montserrat. Cuando le compartimos en la nube, ¿lo podemos hacer en un documento normal, aunque no sea formato de práctica? Es que luego se mueve mucho. Ah, ok, sí, ya nada más, pues tendrán que, no se Ajá, les después ya olvide. cambiarlo al formato de práctica, ya cuando lo pida. Exacto, sí, así es, Montserrat, Ok, gracias. de nada. Ok, pues bueno, cualquier otra cosa, por favor, me contactan. Saben que ahí están los espacios de las asesorías, no siempre lo aprovechan o me contactan por WhatsApp, pero finalmente no dejan evidencia de que sí les di la asesoría. Entonces, porfa, ahí me lo hacen saber. Que tengan una excelente tarde. Tienen bastante trabajito, ya nada más algunas cosas que ya habían avanzado con respecto, por ejemplo, de lo que yo ya les había dejado nada más como material, pero ahora ya está en la entrega, que en este caso son los tutoriales de SolidWorks. Se supone que eso ya lo tenían. Hace tiempo ya tenían los ejercicios para la extrusión, nada más que se me había olvidado darlos de alta. Y lo nuevo nada más es el avance de proyecto, pero pues bueno, ya ahí ya están las asignaciones. Entonces, pues ahí estamos en contacto y pues los dejo trabajar. Cuídense. Igualmente, Inge, nos vemos. Profe, gracias. Sí, hasta luego.